La reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este es al que yo me refería cuando dije: el que viene detrás de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en esta noche, queridos hermanos y hermanas, un texto en la primera lectura tomado de la primera carta del apóstol San Juan. Debemos tratar de ubicarnos incluso un poquito históricamente, recordar que San Juan era uno de los 12 apóstoles, fue el último de los apóstoles en morir. Sabemos que murió a una edad avanzada, prácticamente a los 100 años. Él fue testigo de todo lo que fue sucediendo en los primeros años de la primitiva comunidad cristiana. Él fue recibiendo las noticias también de cómo iban muriendo asesinados sus hermanos apóstoles. A él encomendó Jesús el cuidado de su Santa Madre, María Santísima. Y San Juan poco a poco se fue convirtiendo, diríamos, como en el referente de la comunidad que hacía viva la memoria de Cristo. Sabemos que incluso algunos santos posteriores a él, como San Policarpo de Esmirna y San Ignacio de Antioquía,
Ignacio, por ejemplo, murió en el año 107, 7 años después prácticamente de San Juan. Decía Policarpo y también Ignacio de Antioquía, ellos se consideraban discípulos de Juan, que ya en su ancianidad San Juan solamente decía: ámense los unos a los otros. Y ellos se le acercaban y le decían: Maestro, cuéntenos algo de Jesús, transmítanos algo de su experiencia vital con Jesús. Y Juan en su ancianidad solamente decía: ámense los unos a los otros. Y cuando le preguntaban: ¿y por qué solo eso usted dice? Es que ese es el mandamiento del Maestro, es el mandamiento nuevo, decía él, es el tesoro que nos dejó el Maestro. Ámense los unos a los otros. Y no todo era color de rosa en esos años. Hoy, de su propia experiencia, nos dice San Juan, y tratemos, repito, de meternos históricamente en lo que pudo haber pasado, dice: han venido muchos a perturbarnos. Han oído ustedes que iba a venir el anticristo, pues muchos anticristos han aparecido. Y han aparecido, dice, ya, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Seguramente habían problemas ya en las comunidades cristianas, habían conflictos, habían desavenencias, como pueden haber en nuestras comunidades, en nuestras familias, en el mundo entero. Porque una vez vivamos en este mundo, somos hombres y mujeres que, haciendo uso de nuestra libertad, podemos construir un mundo mejor o podemos complicar la existencia a las demás personas. Y Juan dice: son anticristos. Y cuando habla de anticristos, no está hablando de lo que a veces a nosotros nos han querido meter en la cabeza, que ya viene el anticristo. Juan sencillamente dice esa palabra para expresar a aquellos que no viven como Cristo, aquellos que no llevan en su vida el amor de Cristo, aquellos que no tratan bien a sus hermanos y que no cumplen el mandamiento de Cristo: ámense los unos a los otros. Cada daño que se le hace a una persona, se le hace un daño a Cristo. Recordemos en las obras de misericordia, en el día del juicio final, cuando seamos juzgados, nos dice el Evangelio de San Mateo: todo lo que le han hecho a uno de estos pequeños hermanos míos, a mí me lo han hecho. O sea, en esta vida o estamos con Cristo, a favor de Cristo, o estamos contra Cristo y nos volvemos en anticristos. Hoy que llegamos a este fin de año, es bueno que cada uno en su examen de conciencia, en su balance personal, pueda ir viendo en su vida qué tan cerca o qué tan lejos hemos estado de Cristo. Y muy curiosamente, al verlo así, inmediatamente nos vamos a dar cuenta qué tan cerca o qué tan lejos hemos estado de hacer el bien a los demás. Porque el que dice que ama a Dios y no lo puede ver y odia a su hermano, dice San Juan, es un mentiroso. No puede habitar la verdad en él. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar y servir a los hermanos. Por eso el Evangelio de hoy nos presenta el rechazo de aquellos que no recibieron a Jesús. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero algunos sí. Y por eso dice: a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Es decir, hay una señal de esperanza en la medida que uno acepte a Jesús como su Salvador personal y viva de acuerdo a lo que el Señor nos pide en ese mandato, en ese mandamiento de amor. En esa medida podemos decir: hemos aceptado a aquel que es la luz del mundo, porque Él vino, dice, a iluminar las tinieblas de este mundo. De Él hemos recibido toda gracia, toda bendición. De su plenitud, dice San Juan, hemos recibido gracia sobre gracia.
hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como Hijo amado del Padre. Hoy podemos ver hacia el pasado, hacia el año que termina, y podemos hacerlo con gratitud, como nos recordaba San Juan Pablo II en aquella exhortación tan hermosa preparándonos a celebrar el jubileo del año 2000. Nos decía Juan Pablo II hace 20 años, hay que ver el pasado con gratitud, hay que vivir el presente con pasión, con ilusión, y hay que vivir el futuro con esperanza. El pasado debemos acostumbrarnos a verlo con gratitud. Haya pasado lo que haya pasado, igual no lo podemos arreglar, pero debemos reconocer lo que dirá el apóstol Pablo: todo colabora para bien de aquellos que aman a Dios. Todo, lo que entendemos y lo que no entendemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Si confiamos en la divina providencia, podemos ser capaces de ver el paso de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. No podemos terminar fatalistamente este año, como algunas personas yo he podido escuchar que dicen: ay, ojalá que termine pronto este año 2020, solo cosas feas nos trajo. El año no nos trajo nada. Durante el año hemos vivido acontecimientos diversos, como en cualquier otro año. Claro, tuvimos una pandemia, no habíamos tenido en los últimos 100 años una pandemia de ese tipo, pero históricamente han habido otros años en que sí han habido pandemias. Hay que ver con gratitud lo que hemos vivido y reconocer las huellas amorosas de Dios, de Jesús, que ha venido a ser la luz del mundo. Y de Él hemos recibido todos gracia sobre gracia. Pensemos, para terminar, piense usted en su propia vida, haga memoria ahorita en su corazón de lo que ha vivido en este año y dígame si no tiene suficientes motivos para darle gracias a Dios. ¿Cómo vamos a decir: no, este año estuvo fatal? Hubieron, repito, cosas desagradables, pero hubieron muchas cosas buenas, muchas bendiciones. Tenemos vida. Estamos celebrando hoy la Eucaristía en vísperas de un nuevo año. No piense: a ver qué me trae este año nuevo. No le va a traer nada. Tenemos la bendición de Dios para seguir construyendo un mundo mejor. Pidamos al Señor que nos envíe su Espíritu para que seamos capaces de reconocer en el pasado de nuestra vida las huellas amorosas de Dios, ejemplo de la madre del niño recién nacido, que meditaba y guardaba todo en su corazón. Ella es el ejemplo de aquella persona que es capaz de darle vuelta a los acontecimientos, no para lamentarse, sino para meditar y encontrar ahí la huella amorosa de Dios. Mi mejor deseo para ustedes es que experimenten este sentimiento de gratitud, que no termine este año, estas últimas horas, sin que usted le dé gracias a Dios, gracias a su familia. Si no los tiene cerca, llámeles o mándeles un mensaje, agradezca, bendiga, reconozca lo bueno que los demás han sido con usted. Es de bien nacido, dice aquel viejo dicho, es de bien nacido el ser agradecido con nuestros papás, con nuestros abuelos, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con todos aquellos en los que Dios le ha manifestado en su providencia su amor y su cercanía, porque a través de ellos Dios nos ha hablado, Dios nos ha visitado. Que el Señor nos bendiga y que podamos terminar juntos este año dando gracias a Dios, porque ¿qué hubiera sido de nosotros si el Señor no hubiera estado con nosotros? Pero como Él ha estado con nosotros, estamos alegres, como dice hoy el Salmo 95 que hemos rezado. Alégrense los cielos y la tierra, porque el Señor está con nosotros. Que Él nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de vida y de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.